Bien, buen día. Vamos a revisar ahora con estos ejemplos algunas integrales. Y bueno, vamos a estar aquí aplicando ahora en estos ejemplos, pues prácticamente dos fórmulas que los tenemos ahí del lado derecho, que es x a la n, que es la integración de potencia, que es igual a x a la n más 1 sobre n más 1. Esa sería una de las fórmulas que, bueno, más estaríamos utilizando en nuestra resolución de ejercicios. Y la otra fórmula que también ya por ahí lo debemos de estar conociendo, que es la integral de una constante. La integral de una constante que lo podríamos ver como la integral de k diferencial de x. En este caso la integral de k, que es una constante, pues es kx. Y bueno, vamos a revisar a través de estos ejemplos cómo podemos o qué variantes podríamos encontrar y entonces cómo lo podríamos estar resolviendo. Aquí hay pues diferentes casos que podríamos encontrarnos. Lo que hay que tener en cuenta es cómo lo puedo acomodar a partir de un ejercicio que tengamos, como en este caso. Aparentemente no tiene nada que ver con las fórmulas, sin embargo sí podemos buscar reacomodar o bien reescribir esta integral de manera tal que podamos resolverlo con una de esas dos fórmulas que tenemos del lado derecho. Entonces, cuando tengamos estos casos, dice aquí integral de raíz cúbica de x cuadrada. Entonces, pues vamos a buscar la forma de reescribir para poder aplicar una de aquellas fórmulas. Esos serían como que los pasos que tendríamos que hacer. Cuando no se puede de manera directa, como es este caso, que diríamos que bueno, x cuadrada está ahí, allá está x a la n, pero nos cambia todo el hecho de que tenga un radical. Entonces no podemos aplicar de manera directa aquella fórmula, pero sí podemos reescribir esto de manera que lo podamos hacer con alguno de esos dos. Bien, ¿cómo le hacemos? Hacemos lo siguiente. Volvemos a escribir esta misma integral, pero cambiando. Recordemos que podemos cambiar cuando tenemos radical, como este caso, entonces lo podemos escribir como exponente fraccionario. Entonces, recordando aquella fórmula visto anteriormente, si tenemos una raíz, le voy a poner aquí raíz m para escribirlo de manera general, de x a la n. Si lo tenemos de esta forma, lo puedo volver a reescribir este radical, pero ya sin, más bien escribiéndolo de manera fraccionaria, quedaría x, esta n lo ponemos así, sobre esta m pasa a ser el denominador, x a la n sobre m. Ahí lo que estamos haciendo entonces es reescribiendo nuestra ecuación o nuestra expresión a un exponente fraccionario. Esto es lo mismo. Eso es lo que vamos a estar haciendo en este caso primero. Bien, quedaría nuestra integral entonces x, el exponente es 2, entonces estaríamos hablando de x a la 2 sobre este 3 pasa a ser denominador, a 2 tercios de x. De esa manera ya lo hemos reescrito y ahora si observamos con lo que tenemos de aquel lado, pues podremos darnos cuenta que esto ya podría asemejarse a x a la n. Entonces, es decir, x a la 2 tercios y aquí tenemos x a la n. Por lo tanto, ya puedo aplicar de manera directa pues aquella fórmula, donde n en este caso es 2 tercios, es decir, n es una fracción. Entonces, aplicando ya ahora sí la fórmula, dice que para la integral de x a la n es x a la n más 1, quedando entonces que es x a la 2 tercios más 1. Esto es exponente, 2 tercios más 1, sobre 2 tercios más 1, puesto que la regla me dice sobre n más 1. Entonces, por eso vuelvo a poner, como n es 2 tercios más 1. Y hasta ahí hemos aplicado ya esa parte de la fórmula.
Dice la fórmula que más c, este más c lo podemos dejar para el final porque podemos resolver o simplificar esta expresión y al final pues le pondremos este más c. Ese podrías dejarlo para el final. Bien, ¿qué tendríamos que resolver? Tendríamos x, aquí tenemos una suma de fracciones, 2/3 más 1. Entonces podemos simplificarlo. ¿Cómo resolvemos 2/3 más 1? Pues una forma sería de manera tradicional, cruzado y demás, pero también podemos resolverlo, decir, bueno, en lo personal se me hace un poco más sencillo, decir, si estamos hablando de tercios y le voy a sumar 1, es un entero en tercios, pues estamos hablando de 3/3. Esto sigue siendo un entero, ¿sí? Entonces, como hablamos de tercios, pues lo convertimos a tercios. Y ahora podemos de manera directa hacer la suma. 2 más 3 es 5 tercios. Y pasa el mismo denominador. Y entonces, 2/3 más 1 es 5 tercios. Así es como podemos hacer esta suma. Sobre, y aquí vuelve a ser 2/3 más 1, pues sigue siendo lo mismo, 5 tercios. Y hasta aquí ya podríamos poner más c, pero aquí lo recomendable es simplificar un poco más, y la manera de simplificar es, aquí lo que observamos es que tenemos una fracción, 5 tercios, dentro de otra fracción, es decir, fracción entra dentro de otra fracción. Podemos simplificar un poquito más haciendo aquí un cambio. Es decir, aquí si recordamos, bueno, podemos ponerle un 1 y luego multiplicar extremos con extremos y medios con medios. O, lo dicho de otra manera, a lo mejor más sencillo, este que está en la parte de abajo del denominador, el 3, lo puedo multiplicar con el de arriba. Y entonces quedaría, es decir, como aquí no hay, aquí aparentemente es un 1, entonces es simplemente subirlo. 3 por 1 es 3x a la 5 tercios sobre 5. Es decir, que está aquí abajo, lo pasamos arriba y ya nos quedaría de esta manera y quedaría más c. Y ahora sí estamos llegando pues al resultado de nuestra, pues de esta integral cuando aparece radical. Esos serían los pasos que tendríamos que seguir para resolver cuando hay radical y que para llevarlo a la fórmula que tenemos ahí.